Gracias y buenas tardes a la gente que se ha ido incorporando. La verdad es que tenemos que reconocer la veteranía y los galones de la señora Ferrando consiguiendo que por enésima vez hablemos de los presupuestos municipales en este pleno, que a nosotros nos parece genial y que además parece que estresa especialmente al tándem PP Ciudadanos en tanto en cuanto es lo que refleja, pues en primer lugar la opacidad con la que se gestiona el gobierno en este gobierno de coalición y en segundo lugar lo difícil que es estresar las relaciones de cama en política cuando está en juego el documento base que va a decidir el destino de nuestra ciudad. Y yo voy a hacer aquí una apuesta personal. Creo que van a ser los únicos presupuestos que se aprueben en esta legislatura porque, claro, el PP está avalando un precedente que se va a volver en su contra cuando toque volver a hacer elecciones y Ciudadanos tenga que volver a decir que es algo diferente al PP, aunque cada vez seamos más los que nos cueste verlo. Por otra parte, oyendo a la señora Ferrando, también me invade una especie de sorpresa, no sé si llamarla sorpresa alegre porque parece casi que la estamos reconvirtiendo, no sé si es la proximidad geográfica en el pleno, pero oyéndola hablar de patrimonio y de presupuestos me siento identificado con muchísimas cosas que dice. Lo que ocurre es que, bueno, a mí, nosotros preferimos no avalar fácilmente a precedentes que luego se podrían volver contra nosotros porque tengo la sospecha de que este cambio discursivo tiene más que ver con un cambio en el partido en el que se está y la posición que ocupa cada una de las instituciones que con un cambio real. Lo dije hace tiempo que el problema que tiene la señora Ferrando y el resto de concejales del PP no es que sean muy diferentes, sino que se parecen demasiado y eso genera ciertos choques como en los polos iguales de un imán. En cuanto, y entrando ya al contenido de la moción, la exposición de motivos tiene cosas que a nosotros nos han alarmado y que nos preocupa que esto se vaya fomentando en el imaginario de la gente. Cuando se dice literalmente que debido a la grave crisis económica, el Gobierno de la Nación impuso una racionalización del gasto en las entidades locales con el objetivo de sanear y mejorar las arcas públicas. Yo lo siento, pero discrepo profundamente de esa lectura. Eso se llama austeridad y fue el proceso maravilloso según el cual la ciudadanía y las instituciones públicas pagaron la economía de casino de la que unos poquitos se enriquecieron. De hecho, hoy en día muchísimos de los elementos de racionalización y control del gasto público en los ayuntamientos no es más que una soga que impide invertir, generar empleo y que de alguna manera obliga a los ayuntamientos y los empuja a privatizar cosas, muchas veces incluso no queriendo privatizar. No es el caso de este ayuntamiento, que privatizar es la única palabra que se les ocurre cuando les surge un problema político. Pero insisto, esto que algunos están diciendo que fue una racionalización para que las cosas fueran mejor, no era más que un proceso mágico según el cual la economía pública iba a pagar los excesos del sector privado y muy especialmente los ayuntamientos. En el caso de los planes de pago a proveedores sucede 3/4 de lo mismo, que tiene un lado positivo y un lado que beneficia a los pequeños proveedores de los ayuntamientos, pero tiene un lado perverso, que hay ciertos ayuntamientos que se encuentran en una situación de quiebra económica virtual y están pagando penalizaciones del Gobierno central en virtud de planes que a veces son difícilmente asumibles cuando el Gobierno de la Nación lo que hace es todo lo contrario de ayudar, es perjudicar y pisotear más a los ayuntamientos. Hay otra cuestión, la moción, y es que tiene un problema irónico, señora Ferrando, y se lo digo con todo el cariño que puedo, pero me resulta cuanto menos llamativo que la misma persona que puso palos en las ruedas a los presupuestos durante los 4 años que nos preceden, hoy pretenda ser el mecánico o la mecánica que vaya a sacar esa rueda del charco en el que, por desgracia, está sumida. Y hay otra cuestión que también nos preocupa y que queremos explicar el discurso alternativo que tenemos respecto a esto. El problema de un ayuntamiento no es que gaste dinero. El problema de un ayuntamiento es en qué, para qué y con quién lo gasta. Todo el elenco de gastos absurdos que usted ha dicho, estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico. Son absurdos, son parte de una política de despilfarro del Partido Popular que tiene más que ver con comprar fotos que salen tremendamente caras que con generar mejoras en la sociedad oriolana. Pero insisto, el problema de los ayuntamientos no es que tengan que gastar menos, es que tienen que gastar bien. Y no es lo mismo una asesoría externa de una empresa privada de Valencia, que además, lo poquito que investigué, no sé si tiene vinculaciones con gente que ha estado en política en otro tiempo y que, como siempre, con aquellos réditos que hicieron en política y de agenda, se pasan a la empresa privada a funcionar mejor que nadie. El problema no es eso, el problema es que si el PP hubiera dicho, oigan, quiero hacer unos presupuestos participativos, no sabemos cómo, cosa lógica, y necesitamos un apoyo de grupos especializados en participación que habrían sido mucho más baratos, igual nosotros no habríamos puesto mucho problema. Por lo tanto, esa es la clave. ¿En qué se está gastando el dinero en este ayuntamiento?
De todas formas, nosotros estamos aún con el voto un poco en el aire por lo dicho, porque estamos de acuerdo con muchos elementos de fondo, pero discrepamos con algunos elementos de la forma y del análisis. En cualquier caso, al margen del problema con la exposición de motivos y con el primer punto de acuerdo, la parte, o con el segundo, si no me falla la memoria, el punto que alude a que el PP comparta el gobierno, no el PP, comparta el documento de los presupuestos con el resto de los grupos políticos, con esto tenemos también como el alma partida, porque evidentemente que queremos ver los presupuestos, pero yo hace tiempo dije en un medio de comunicación, en un debate, que nosotros no íbamos a pedir el borrador de presupuestos en ningún momento, que queríamos que el PP nos los diera como tiene que hacer cualquier gobierno razonable y decente de cualquier ayuntamiento. Es decir, señoras, señores, estoy trabajando en los presupuestos, queremos que los vea la gente, queremos compartirlos y queremos compartir diagnósticos y ver qué ofertas tienen. Pero llega un momento en el que cuando uno tiene que andar pidiendo o andar exigiendo lo que le corresponde por derecho y por justicia, llega un momento en el que uno se aburre, y es lo que pasa permanentemente en este ayuntamiento, en el que hay que pedir cosas que deberíamos poder ver tranquilamente sin que nadie nos diera permiso, porque hay gente que está confundiendo el permiso con el derecho. Y que este grupo tenga los presupuestos cuando Ciudadanos, que es otro grupo de este ayuntamiento, ya los ha tenido, ya ha tenido acceso a ellos, no es cuestión de que el PP tenga a bien aprobar una moción o tenga a bien un gesto de benevolencia. Leches, es que hagan lo que tienen que hacer, que no es razonable que en este ayuntamiento con 25 concejales haya 14 que hayan podido ver el presupuesto y el resto no, con independencia de si se aprueba una moción o de si se pide o no. Lo digo porque es triste que en los grados de participación que puede haber en un presupuesto, que pueden ir desde hacerlos con los vecinos y vecinas en los barrios hasta hacerlos unilateralmente, que el PP y Ciudadanos se hayan optado por la opción más opaca posible, que sea sentarse en despachos o en las dependencias del ayuntamiento a mover cifras sin que la gente pueda decir, oigan, si esto es lo que estamos trabajando, nos vamos haciendo la idea para hacer propuestas alternativas. Yo tengo la sensación de que cuando alguien no quiere que se vea algo es porque tiene miedo a la respuesta y tiene miedo a la reacción que se genere. Y yo no sé si nos vamos a encontrar una partida muy específica que cuente, qué sé yo, con externalizar la gestión de los residuos sólidos urbanos. No sé bien dónde nos vamos a encontrar los recortes sociales, no lo sé, pero desde luego algo nos vamos a encontrar en la medida en la que no quieren que lo veamos. Yo creo que esto es un miedo como un poco infantil y es un miedo a la política y a la democracia, porque es razonable que un presupuesto sea objeto de debate, sea objeto de confrontación, incluso que sean objeto de confrontación amarga, porque un presupuesto suele reflejar las diferencias ideológicas como muy pocos documentos, pero también tenemos la duda con el voto en cuanto a por problemas en el análisis de la moción y en cuanto a algunos elementos de diagnóstico, pero también porque llega un momento que nos dan ganas de hacer con el PP como con niños pequeños, que superen el miedo solitos y que no tengan que aprobarse una moción para que ellos solitos digan, joder, ¿y si compartimos el presupuesto y lo hacemos público antes de empezar el proceso, llevarlo a pleno para que la gente tenga tiempo real y no solo los tiempos burocráticos que no son siempre tan acordes con los ritmos sociales para hacer propuestas? Esa es nuestra duda, simplemente con esta moción. Hay elementos de fondo con los que estamos de acuerdo, elementos de análisis con los que no, pero que puestos a hablar de presupuestos, llega un momento en el que lo que queremos trasladar es que es muy triste que tengamos que morir en este tipo de debates para hacer algo que debería haberse hecho hace varios meses, que es, en cuanto hubiera un borrador de presupuestos en la mesa de intervención, no se me ocurre ningún motivo por el que ese borrador de presupuestos no puede estar en la mesa de todos los grupos municipales y de cualquier vecino o vecina y paisano que lo quiera ver. Muchas gracias.